¿Le damos? ¿Sí? Ya. Sí. Bueno, el tema de hoy día es un tema interesante del punto de vista de nuestra especialidad porque es una causa importante de morbilidad en el embarazo, ¿ya? Y para ustedes que van a ser médicos generales y que a lo mejor van a ejercer como tal, va a ser una de las situaciones más estresantes probablemente que les va a tocar, el hecho de una embarazada, ¿no es cierto?, y tantas semanas, un embarazo avanzado que llegue sangrando, la verdad es que es una situación de estrés para todo el equipo, ya para el médico, para las matronas, para las enfermeras, ya. Y ya hay que tener algunos conceptos claros que hay que saber manejar. Evidentemente, hablar de metrorragia de la segunda mitad del embarazo básicamente es de resolución más de especialidad, pero importante que ustedes entiendan un poco cuáles son las causas principales de la metrorragia y el enfrentamiento inicial, ¿ya? Entonces, ¿qué temas vamos a tratar hoy día? Bueno, vamos a dar una pequeña introducción con respecto a la importancia de la metrorragia de la segunda mitad del embarazo. Vamos a hablar de sus causas, principalmente de las causas obstétricas, que son las que nos más interesan y que son las que tienen mayor riesgo desde el punto de vista de morbilidad materna y fetal. Vamos a hablar del enfrentamiento inicial, sobre todo enfocado a ustedes básicamente como médicos generales, del manejo posterior, que claramente ya es un poco más de especialidad. Y antiguamente hacíamos un caso clínico, pero esta vez lo vamos a pasar, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante hablar de metrorragia de la segunda mitad del embarazo? Porque afectan un porcentaje importante ya de las pacientes embarazadas. No sabe, cuando las pacientes van al control de embarazo, una de las cosas que uno tiene que hacer con las pacientes es educarlas. Y dentro de esa educación está el hecho de que si hay signos de alarma, evidentemente las pacientes tienen que consultar la urgencia y uno de los signos de alarma es la presencia de un sangrado genital significativo, parecido, ¿no es cierto?, a una menstruación, y sabemos que eso puede afectar más o menos a un 2 o un 5% de las pacientes durante la segunda mitad del embarazo. ¿Y por qué hablamos al tiro de segunda mitad? Porque en la primera mitad del embarazo en realidad se consideran síntomas de aborto. Evidentemente, como es un embarazo no viable, tiene distinta significación si esto es en el contexto de un embarazo viable o no. Por tanto, aquí, como hablamos de segunda mitad del embarazo, por definición vamos a hablar en el contexto de un embarazo viable, ¿ya? Y es una importante causa de morbilidad materna, porque una paciente que sangra mucho puede, ¿no es cierto?, tener algún grado de inestabilidad hemodinámica, anemia aguda, choque hipovolémico. También puede afectar también el embarazo, aumenta el riesgo de mortalidad fetal y de interrupción en el embarazo en casos, ¿no es cierto?, de edades gestacionales precoces, ¿no es cierto?, y parto prematuro. Si uno habla de las causas, lo primero que tengo que tener claro es que no todas las causas van a ser obstétricas. Hay algunas causas que son ginecológicas, ¿ya? Evidentemente, para efectos prácticos, lo que vamos a centrar hoy día son las obstétricas porque son las más importantes en el contexto de un embarazo, pero para que ustedes sepan que evidentemente el primer enfrentamiento sería diferenciar entre esas dos grandes causas. Y lo otro, dentro de las causas obstétricas, dependiendo un poco del momento en el cual yo me encuentre, son las que evidentemente uno va a empezar a sospechar, y se dividen básicamente en aquellas que son anteparto, definiéndolo personalmente como una paciente que no tiene contracciones uterinas y que no tiene modificaciones del cuello, y las otras que ocurren durante, ¿no es cierto?, el mismo trabajo de parto o en el posparto. Yo entiendo que en algún momento ustedes van a ver como tema la metrorragia del posparto, que obviamente es otra cosa y tiene un enfrentamiento muy distinto a lo que vamos a hablar de hoy día. Y en el intraparto, la verdad es que también es también como un tema principalmente aparte. Así que nosotros nos vamos a dedicar principalmente a aquellas que ocurren durante, anteparto, perdón, y algunas causas chiquititas que tienen que, o que pueden ocurrir también en el contexto de una paciente en trabajo de parto. Entonces, el primer enfrentamiento que uno tiene que tener, doctores, es asumir que no todo sangrado vaginal es obviamente de origen obstétrico. Y para eso, evidentemente, la herramienta fundamental es la especuloscopía. A toda paciente que tiene un sangrado, ¿no es cierto?, yo tengo que hacer una especuloscopía para diferenciar de dónde viene ese sangrado. Si el sangrado viene dentro del útero, evidentemente es una causa obstétrica. Pero también, nunca hay que olvidar que hay causas vaginales ginecológicas que también pueden producir sangrado. Por ejemplo, una paciente que puede tener actividad sexual estando embarazada puede tener un sangrado del cuello del útero. Acuérdense que el embarazo produce cierto grado de ectropión y ese ectropión hace que el cuello del útero sea más friable y son pacientes a veces que sangran
del cuello del útero y no del mismo, ¿no es cierto?, útero de la paciente. Puede también a veces tener desgarros vaginales, ¿no es cierto?, laceraciones vaginales, puede haber a veces infecciones vaginales también que producen sangrado. Y lo otro que también, nunca olvidar, el cáncer cervicouterino, acuérdense que afecta a mujeres en edad reproductiva, a mujeres jóvenes, y por tanto no es imposible también detectar a veces, desafortunadamente, cáncer cervicouterino en pacientes embarazadas. Acuérdense que una de las indicaciones también, cuando uno tiene una paciente en control, es que si no tiene un Papa Nicolau al día, hay que hacérselo durante el transcurso del embarazo, ¿ya? Entonces, el primer concepto, doctores, diferenciar el tipo de sangrado si es ginecológico y obstétrico, y aquí la palabra clave es la especuloscopía, ¿ya? Ya, si es ginecológico, evidentemente eso se maneja según la causa ginecológica, si hay que dejar antibióticos, si hay que suturar, si hay que, dependiendo obviamente de la causa. Vamos entonces a adentrarnos ahora en las causas obstétricas, que son obviamente las más importantes. Entonces, como definimos recién, vamos a clasificarlas en las que ocurren antes del trabajo de parto y las que ocurren durante el trabajo de parto. Dentro de las que ocurren antes del trabajo de parto, un porcentaje importante van a ser idiopáticas, o sea, no vamos a tener una causa que la explique, pero como vamos a ver más adelante, esas pacientes idiopáticas igual tienen un riesgo asociado a su embarazo, independiente que no encontremos la causa. Aquí está el gran cuco, que es para nosotros los obstetras el desprendimiento de placenta, que evidentemente es una de las causas más importantes de morbilidad materna y fetal durante el embarazo. La placenta previa, extremadamente frecuente, sobre todo en edades gestacionales precoces, y la rotura prematura de membrana. Y las que ocurren durante el trabajo de parto, bueno, pueden ser también las anteriores, pero se suma básicamente la rotura uterina y la basa previa. Entonces, vamos a ir un poco desmenuzando cada una de las causas, y si obviamente, bueno, lo mismo que la vez anterior, si hay alguna duda con respecto a la presentación, me la hacen notar al tiro y lo vamos ahí resolviendo, ¿ya? Entonces, probablemente la placenta previa es una de las causas más frecuentes de metrorragia, ¿ya? ¿Y cómo se define? La placenta previa es aquella placenta que está inserta más abajo de lo habitual, ¿ya? Eso es un sentido, de alguna forma, semántico, pero operacionalmente es cuando la placenta se inserta desde el segmento hacia abajo. Puede ser que el segmento está muy cerca del cuello del útero, entonces toda placenta que está en relación al segmento o que francamente está en relación al orificio cervical interno se considera una placenta previa, ¿ya? El diagnóstico de la placenta previa es netamente ecográfico. Es la única forma que yo tengo como poder definirlo, ¿ya? Por tanto, aquí vamos a empezar a desmenuzar que también en el contexto de una paciente que tiene una metrorragia, yo le tengo que hacer una ecografía, porque dentro de las cosas que tengo que descartar es que tenga, obviamente, una placenta previa, ¿ya? Y aquí hay varias definiciones. Ustedes pueden que a veces encuentren diferente nomenclatura según la literatura que vayan revisando, pero básicamente se definen tres grandes grupos: la placenta oclusiva, propiamente tal, la placenta marginal u oclusiva parcial, que en la práctica es lo mismo, y la placenta de inserción baja. Entonces, esto es más fácil verlo más que ir con las palabras, con los monitos. Si ustedes se fijan, aquí están los tipos de placenta, ahí está, ¿no es cierto?, el feto, hacia abajo está el cervix, ¿no es cierto?, ese sería el orificio cervical interno, y lo que uno esperaría en el contexto de una placenta de inserción normal es que la placenta esté fuera de esta zona, ¿ya? Y por tanto, si uno lo ve acá, la placenta está hacia el fondo del útero, ¿no es cierto?, una placenta de inserción normal. Si esa placenta, ¿no es cierto?, está más hacia abajo, puede que haya un pequeño, ¿no es cierto?, área de la placenta que se relacione o esté muy cerca del orificio cervical interno. Si está cerca, que habitualmente según la literatura la podemos definir como menos de 25 milímetros habitualmente, o menos, es lo que se considera una placenta de inserción baja, ¿ya? No tapa, ¿no es cierto?, la salida a través del canal cervical, pero sí está muy cerca del orificio cervical interno, al menos a menos de 25 milímetros. La placenta previa, oclusiva parcial o marginal, como lo dijimos recién, es aquella placenta en la cual una parte de la placenta efectivamente está en relación con el orificio cervical interno, pero no lo traspasa completamente,
¿ya? Sino que llega como hasta la mitad, por decir de alguna forma, ¿ya? Y la placenta previa, oclusiva, total, es aquella, ¿no es cierto?, la cual la placenta cubre completamente el orificio cervical interno, ¿ya? Vamos a hacer la misma dinámica, la vez anterior, se me olvidaron un poco los nombres, pero ahí me voy a acordar un poco. Me acuerdo que había una que era Catalina, que era la delegada, ¿cierto? Ya Catalina, entonces, Ahora hay otra Catalina delegada, ya pero para Catalina, ya somos dos Catalina. Catalinas delegadas. Entonces yo te voy a hacer una pregunta cortita. Ajá. Por qué sangra la placenta previa? ¿Por qué sangra? Porque se rompe, no sé. ¿Rompe? Eh, ¿Se le hace una herida, dice usted? ¿Algo así? o se desprende una parte. ¿Ya? Perdón. Si tú te pones a fijar, ¿no es cierto?, cuando nosotros vamos a ver la otra causa, que se llama desprendimiento de placenta normoinserta, ya de por sí estamos diciendo que esto no es una placenta previa, porque es normoinserta. Y efectivamente, cuando una placenta previa se desprende, o sea, pues, sangra, es porque parte de esa placenta se desprende, por definición. Y habitualmente ese parte de la placenta que se desprende es la que está habitualmente en relación con el orificio cervical interno. Porque si yo tengo contracciones, lo que hace básicamente las contracciones modifican un poco el tema del cuello del útero. Y ese cuello, de alguna forma, va a dejar de estar en contacto con la superficie de la placenta que está ahí subyacente, y esa parte de la placenta es la que empieza a sangrar. Entonces, cuando uno habla de placenta previa y sangra, lo que efectivamente ocurre es que se produce un desprendimiento que es marginal habitualmente, que es como esa lengüeta o ese pedacito de la placenta que está en relación con el orificio cervical interno. No es que toda la placenta se desprenda, no es lo habitual en el contexto de una placenta previa, pero sí ese pequeña, ¿no es cierto?, parte que está en relación, sobre todo con el orificio cervical o se acerca a él, es la que se desprende parcialmente y la que produce el sangrado, ¿ya? Entonces, se supone que mientras más placenta teóricamente esté en relación al orificio cervical interno, teóricamente una paciente puede sangrar un poco más, ¿ya? Eh, no es de regla, a veces son pacientes que tienen una placenta de inserción baja y a veces pueden sangrar mucho, pero en la medida que obviamente sea una placenta previa oclusiva total, evidentemente el sangrado pudiese ser de mayor magnitud, ¿ya? Bien, seguimos entonces. No dice, no sé qué dice. Ya. ¿Cuál es la epidemiología de la placenta previa? Se dice que afecta más o menos un 0,5% de todos los partos a término, ¿ya? Si ustedes se fijan, no es infrecuente también encontrarlos en el contexto de una ecografía de rutina, una placenta definida como inserción baja o placenta previa, ¿ya? Cuando el feto es pequeño y una paciente tiene pocas semanas de embarazo, habitualmente el trofoblasto, que es lo que forma la placenta, habitualmente es como muy envolvente, o sea, en términos simples, como que la placenta es más grande que el feto. Por tanto, a edades gestacionales precoces es bastante frecuente encontrar algún grado de placenta previa, ¿ya? Lo cual, desde el punto de vista académico, no es muy correcto, ¿ya? Porque obviamente esas placentas, a la medida que van creciendo el embarazo, proporcionalmente son más pequeñas, y a la medida que el útero también va creciendo, se desplazan, de alguna forma se alejan, y por tanto muchas de esas placentas que uno diagnostica como placentas previas al principio del embarazo, después a término son normales, ¿ya? Y aquí la estadística dice que más o menos si yo le hago una ecografía de rutina a todas las pacientes a las 22-24 semanas, voy a encontrar más o menos un 10% de prevalencia de placenta previa. Y de ese 10%, uno sabe que en la medida que el embarazo va avanzando, el 90% de ese 10% finalmente están a término. Entonces, cuando uno encuentra una placenta previa, sobre todo al principio del embarazo, lo primero que uno tiene que hacer es tranquilizar un poco a la mamá, porque hay que decirle que eso no es definitivo y que a la medida que obviamente el embarazo va creciendo, el útero se va desplazando hacia arriba, esa placenta puede de alguna forma desplazarse y volverse no muy cerca hasta término, ¿ya?
¿Qué factores de riesgo hay para el desarrollo de una placenta previa? Principalmente la presencia de cirugías uterinas, ¿ya? No es 100% concomitante, pero hay una asociación importante cuando uno encuentra una placenta previa con el riesgo de acretismo, ¿ya? Acuérdense, el acretismo placentario es la invasión anormal de la placenta, ¿no es cierto?, en el endometrio, en algunos casos también el miometrio, y habitualmente eso tiene que ver con la presencia de cicatrices, ¿ya? No se sabe por qué, pero esa zona donde uno se produce, o uno hace una cicatriz en el útero, produce cierta isquemia que hace que esa zona de ahí es particularmente amigable para la placenta para insertarse en esa zona, y eventualmente produce una placenta previa con o sin acretismo. Entonces, siempre cuando uno tiene algún grado de cirugía uterina, tiene que pensar que esa paciente pueda tener riesgo de una placenta previa, ¿ya? ¿Qué otros factores de riesgo? Edad materna avanzada, instrumentalización del útero, básicamente múltiples legrados uterinos. Esos son como los factores de riesgo más importantes, ¿ya? Como dijimos, la placenta previa o de inserción baja, el diagnóstico es ecográfico, siempre. Es la única forma que yo tengo para poder diagnosticarlo. Entonces, yo les invito para que ustedes después, a la medida que vayan haciendo sus pasantías, se vayan familiarizando un poco con el tema de la ecografía y aprendan a reconocer ciertas cosas, ¿ya? Pero para que entiendan un poco, imagínense que aquí yo estoy haciendo una ecografía transvaginal, ese es mi transductor, y esa zona que yo estoy marcando acá es el canal cervical, ¿ya? De nuevo la tontera. Ya, ese es el canal cervical. Se fijan que aquí está la placenta, todo eso blanco, ¿ya? Y si uno ve, la placenta tiene un borde, porque esta es la parte más caudal de la placenta, tiene un borde que se localiza justo ahí donde tengo el orificio cervical interno. Eso es el orificio cervical interno, esta es la curva del canal cervical, y por aquí estaría el orificio cervical externo. Entonces, esta placenta, si bien es cierto, es una placenta que no tapa el orificio cervical interno, está muy cerca, probablemente si yo mido esta distancia me darán 3, 4 milímetros. Entonces es una placenta de inserción baja, ¿ya? Y esa zona que está ahí, la chiquitita, que está en relación al orificio cervical, es la que a veces se puede desprender frente a contracciones o a ciertos estímulos, y puede hacer que eso sangre un poquitito y se provoque la metrorragia. Si yo veo este otro caso, aquí tengo el orificio cervical, ¿no es cierto? Perdón, el canal cervical, el orificio cervical interno, y la placenta aquí prácticamente llega hasta el orificio cervical mismo. No traspasa hacia el otro lado, pero sí llega hasta ahí, por lo menos hasta el orificio cervical interno. O sea, es una placenta previa, oclusiva parcial, marginal, como ustedes quieran llamarle. Y acá arriba, esta otra, aquí está el cuello del útero, ¿ya? Aquí está el orificio cervical interno. Se fijan que aquí la placenta viene desde acá y como que da la vuelta, se forma como una U, ¿ya? O sea, significa que mucho contenido de la placenta está en relación al orificio cervical interno y lo tapa completamente. O sea, si el feto viniera por acá y quisiera llegar al orificio cervical interno, evidentemente tiene la placenta que lo tapa, ¿ya? Por tanto, eso es una placenta oclusiva total, ¿ya? ¿Cómo es el cuadro clínico? Habitualmente, dígame. Tengo una pregunta, si tuviera en un control ecográfico como más chico en el embarazo, pero tengo una placenta previa oclusiva total. Esa placenta, ¿Cuántas semanas? no sé, en el primer trimestre, por ejemplo. Ya, pongámosle entre las 11 y 14 semanas, cuando uno hace la ecografía rutina. ¿Ya? ¿Esa placenta igual podría como alejarse del óseo aunque lo esté cubriendo o no podría? Acuérdense que cuando la placenta se forma a través del trofoblasto. Y el trofoblasto rodea completamente al feto. Lo que pasa es que hay una parte del trofoblasto que se va a empezar a desintegrar, por decir una forma, o reabsorber, que es la que no forma la placenta. Entonces hay un trofoblasto que forma corion y otro que no forma corion. Y el que forma corion finalmente es lo que produce la placenta misma. Por tanto, puede darse cualquier situación. O sea, si yo tengo un embarazo chico y la placenta está abajo, no hay nada que a mí me diga que más adelante eso pueda cambiar. Entonces, por eso que técnicamente es muy discutible, y yo personalmente nunca lo hago, de hablar de placenta previa
cuando son embarazos chicos porque eso no tiene ninguna relevancia. Después de las 22-24 semanas ya uno puede tener algún grado de tendencia. O sea, si yo tengo una placenta previa que es oclusiva total a las 22-24 semanas, la verdad es que es bien poco probable que eso cambie con el tiempo. Pero si tengo una placenta previa oclusiva parcial o inserción baja, evidentemente eso puede cambiar. Así que esas pacientes que nosotros a las 22-24 semanas le encontramos una placenta previa o inserción baja, habitualmente la citamos a la semana 34, o sea, al final del embarazo, para ver nuevamente la localización, porque sabemos que el 90% de esos casos finalmente va a estar normal. ¿Ya? Así que, como digo, el título de rigor a 11-14 semanas nos define dónde está un poco la placenta, pero hablar de placenta previa en realidad es como un poco alaraco a las 11-14 semanas. ¿Ya? ¿Ok? Esto es importante, muchachos, que tiene que ver con el cuadro clínico. ¿Ya? ¿Cómo es el cuadro clínico de la placenta previa? Como, si ustedes se fijan, como la placenta está muy cerca del orificio cervical interno, la sangre va a salir muy fresca, porque el recorrido que tiene que tener es muy poquito, porque está muy cerca del cuello del útero. Por tanto, habitualmente, desde el punto de vista semiológico, la sangre es roja, rutilante, sangre fresca. ¿Ya? La magnitud del sangrado es variable, ¿ya? Pero habitualmente no es un sangrado muy abundante. Es raro que una paciente que tiene una placenta previa sangre de manera muy importante, a menos que, por ejemplo, la paciente empiece con trabajo de parto, ¿no es cierto? Y si tiene 3-4 centímetros de dilatación, evidentemente va a tener 3-4 centímetros donde cual la placenta no va a estar, ¿no es cierto?, sellada, y por tanto esa zona puede sangrar y evidentemente puede producir un sangrado abundante. Pero en el contexto de embarazos más chiquititos, habitualmente no es un sangrado que es particularmente abundante. Y esto es lo importante, que tiene un curso reincidente. Cuando ustedes pasen por alto riesgo van a ver pacientes que a veces tienen 2, 3, 4 hospitalizaciones durante el embarazo porque cada cierto tiempo sangran. Y habitualmente ese sangrado se da en el contexto de contracciones. Una paciente embarazada puede tener contracciones habitualmente. Lo que pasa es que esas contracciones, como les comentaba al principio, pueden hacer que se modifique un poco, ¿no es cierto?, las condiciones del cuello y hacer que se provoquen pequeños desprendimientos en esa zona que está más abajito, ¿ya? Como el sangrado no es muy abundante y, como dijimos anteriormente, la mayor cantidad de la placenta, la mayor parte de la superficie de la placenta no se desprende en estos casos, sino que en la zona más marginal, generalmente no hay mayor compromiso fetal. Es raro, ¿no es cierto?, que una paciente que tiene una placenta previa se dé en el contexto de un monitoreo no tranquilizador o con bradicardia, ¿no es cierto?, o con algún signo de sospecha de sufrimiento fetal. Entonces, resumiendo, habitualmente la placenta previa es un sangrado escaso, rojo, fresco, rutilante, que puede ser variable, pero habitualmente, insisto, no es muy abundante, que tiende a ser reincidente con el tiempo y que habitualmente no produce mayor compromiso desde el punto de vista hemodinámico, materno, ni compromiso fetal. Eso es como la mayoría de las veces, ¿ya? ¿Qué hacemos cuando ya tenemos claro que la paciente tiene una placenta previa, oclusiva o no oclusiva, marginal? Depende un poco del cuadro clínico, pero hay que tener presente que la mayoría de las veces uno puede optar por un manejo expectante, o sea, no va a ser necesario interrumpir el embarazo, ¿ya? En general, cuando uno tiene cuantía escasa, cuando no hay compromiso hemodinámico materno y no hay compromiso fetal, habitualmente uno tiene un manejo conservador, ¿ya? O sea, la paciente se hospitaliza, se observa, pero no es necesario interrumpir el embarazo. ¿Cuándo vamos a empezar a interrumpir el embarazo? Bueno, cuando haya compromiso hemodinámico, materno, fetal, y cuando hay una paciente que tiene una placenta previa, sobre todo con aquellas que son oclusivas y están iniciando trabajo de parto. Acuérdense que es una contraindicación absoluta la placenta previa oclusiva para un parto vaginal. O sea, si la paciente tiene placenta previa oclusiva, no hay nada que hacer. Si a lo mejor la placenta es inserción baja, ¿no es cierto? Quizás a lo mejor pudiésemos dar la posibilidad, y la paciente inicia trabajo de parto espontáneo, a lo mejor de darle una prueba de trabajo parto y ver si sangra mucho o no, ¿ya? Si hay signos de compromiso materno-fetal, se operan. Pero la mayoría de las veces, cuando es una placenta previa y uno requiere interrumpir el embarazo, evidentemente la interrupción es por vía alta con una cesárea. Entonces, resumiendo, la mayoría de las veces no va a ser en cuadros severos, la mayoría de las veces vamos a poder optar por un manejo conservador, no interrumpiendo el embarazo, y cuando vamos a
considerar interrupción cuando haya compromiso hemodinámico materno o haya compromiso fetal o la paciente presente una placenta previa oclusiva y esté iniciando trabajo de parto. ¿Ya? Bien, eso con respecto a la placenta previa. Yo les recomiendo que ustedes tengan siempre el siguiente concepto. Cuando ustedes vean una paciente que tiene más de 23, 24 semanas, o sea, es una paciente con un embarazo viable, y la paciente llega con sangrado, ustedes en su mente tienen que pensar, esto es un desprendimiento hasta que se demuestre lo contrario. Porque evidentemente el desprendimiento prematuro de placenta no muy inserta es una causa extremadamente grande de morbilidad materna y fetal. Aquí está el cuco para nosotros. A nadie de nosotros nos gusta que llegue una paciente con desprendimiento porque desafortunadamente son cuadros que a veces son muy complejos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lo vean, puede ser una placenta previa, sí, pero ustedes ya están viendo que la placenta previa es como se comporta un poquito mejor, es buena gente, por decir en términos del doctor Mañalich, parecerá ser buena gente, ¿no es cierto? Aquí el desprendimiento nunca es muy buena gente, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a definir el desprendimiento? Se define como la separación de la placenta de su sitio de implantación después de las 22 semanas, cuando ya es un embarazo viable, porque antes de eso se considera aborto, ¿no es cierto? Y obviamente antes del parto. ¿Por qué dice antes del parto? Porque postparto siempre las placentas se desprenden, y eso se llama alumbramiento. O sea, la placenta se desprende antes de que salga el feto, ¿ya? Después de las 22 semanas, porque antes de las 22 semanas se considera síntomas de aborto, ¿de acuerdo? Yo tengo una paciente que tiene 20, 19, 18 semanas y sangra, síntomas de aborto. ¿Por qué? Porque no es un embarazo viable, por tanto aquí estamos hablando de dos cosas distintas, ¿ya? Causas hay varias, pero principalmente son de causas isquémicas. La placenta se desprende porque es una placenta enferma. Generalmente aquí todas las enfermedades concomitantes de la mamá que pueden afectar la vasculatura de la placenta pueden producir un desprendimiento. Una paciente que tiene una hipertensión crónica que se embaraza tiene mayor riesgo de un desprendimiento. Una paciente que tiene una diabetes pregestacional tiene mayor riesgo de desprendimiento. Un lupus, ¿ya? O en el contexto de patologías como por ejemplo una preeclampsia concomitante o una restricción de crecimiento pueden producir un desprendimiento de placenta. Acuérdense también, cuando nosotros hacemos la ecografía a las 22-24 semanas de rutina, medimos la resistencia de las arterias del útero, ¿no es cierto? Y cuando uno encuentra una resistencia de las arterias del útero aumentada, pues yo tengo que decir a la mamá que dentro de las múltiples posibilidades que puede tener esa mamá durante el embarazo está el hecho de que hay mayor riesgo de desprendimiento de placenta. Y eso es uno de los outcomes que se sabe, ¿no es cierto?, que se asocia a un Doppler de arterias uterinas alterado. Además del tema de riesgo de la preeclampsia, de la restricción, también hay mayor riesgo de desprendimiento, ¿ya? Se dice que afecta más o menos a 1% de los embarazos. Pareciera ser como harto 1%. Yo creo que probablemente es un poquito menos, pero eso es lo que está descrito en la literatura, aproximadamente un 1%. Entonces, ¿dónde se me fue la Catalina? Catalina 1, ahí está. Ya, el que le caiga más mal del curso. Vamos, tire. A ver quién está. Voy a escoger al primero, no más que me aparezca la Monse. La Monse de nuevo es la odiada. Montserrat es la odiada de Catalina. ¿Dónde está Montserrat? Conflictos. Ahí abajo. Ya Montserrat. Entonces, hay varias formas de cómo se puede presentar un desprendimiento, porque aquí el tema es metrorragia. Pero yo les voy a contar al tiro que hay desafortunadamente desprendimientos que no se producen con metrorragia. Entonces me puede decir, pero ¿cómo, doctor? Si estamos hablando de metrorragia, usted me está diciendo que hay desprendimientos que no se pueden... Sí, definitivamente. Entonces yo le quiero preguntar a Catalina, si usted ha estudiado el trabajo de parto y ha estudiado alumbramiento. A mí va la Monse. ¿Ha leído perdón, en Montserrat? Ah, ya. Me salvé. ¿Ha estudiado de alumbramiento? ¿Sabe algo de alumbramiento? De alumbramiento no he estudiado ahora específicamente, sé de cosas generales. Ya. ¿Usted sabe lo que es, dentro del alumbramiento, el Baudeloc-Schulz o Baudeloc-Duncan? ¿Le suena esa palabra o no? La verdad es que no, doctor. ¿Hay alguien que sepa de lo que estoy hablando o estoy hablando chino mandarín? Yo tampoco sé, doctor, de lo que está hablando. No me sonaba. Cuando ustedes estudian alumbramiento, se van a dar cuenta que la placenta se puede desprender de dos formas, ¿ya? Imagínense, a ver,
Imagínense que la placenta es un plato, ¿no es cierto?, que está pegado a la pared. Yo puedo empezar a desprender ese plato desde los bordes hacia adentro, o la placenta o el plato lo puedo desprender de como del centro para afuera, ¿ya? Y aquí esta fotito, que define básicamente esas dos formas. Si yo empiezo a la placenta a desprenderse por afuera, esta zona va a quedar descubierta y por tanto va a sangrar, ¿no es cierto? Entonces son pacientes que cuando uno le atiende el parto, uno ve que al tiro empiezan a sangrar un poco más, porque empiezan a sangrar, y sale la placenta y dejan de sangrar. Porque la placenta de alguna forma se empezó a desprender desde la periferia hacia el centro, ¿ya? Y eso es lo que clínicamente se llama Baudeloc-Duncan. La D, una mnemoteca dice de alrededor, como de la periferia, ¿ya? Pero hay otras veces en las cuales la placenta se empieza a desprender desde el centro hacia afuera. Por tanto, la placenta como que todavía está sellada y se produce un coágulo que está por detrás de la placenta, un coágulo retroplacentario. Entonces, como los bordes están sellados, no se va a producir un sangrado, porque aquí la sangre se está acumulando. Es como si en el mismo ejemplo del plato, el plato como que se empezara como a chupar del centro para hacia adentro, una cosa así, como que se formara como un, a ver, ¿cómo decirlo? Como un embudo, una cosa así. Pero los bordes, como están sellados, no van a permitir la salida de la sangre. Por tanto, eso es un desafío para nosotros como médicos, como obstetras, que a veces hay pacientes que tienen desprendimiento en el cual no sangran. Y eso es un desafío. Hay pacientes que lamentablemente no somos capaces de diagnosticar este asunto, y ustedes tienen que pensar que todo esto que se desprende de la placenta significa medir un intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, para el feto, y evidentemente son fetos que caen en algún grado de hipoxia y asfixia, ¿ya? Por tanto, si bien es cierto, la mayoría de las veces el desprendimiento se va a dar en el contexto de un sangrado, ¿no es cierto?, una metrorragia, no significa que en todos los casos ocurra, ¿ya? Así que depende un poco de cómo se desprenda la placenta, ¿ya? Como le dije, los factores de riesgo principalmente son los isquémicos, pero también hay causas infecciosas, ¿ya? Una de las razones por las cuales nosotros, los obstetras, nos gusta que las pacientes que, por ejemplo, que tengan una RPM, rotura prematura membrana, se hospitalicen, es porque aparte que se puede evolucionar una coriamnionitis a parto prematuro, tienen mayor riesgo de que la placenta se pueda desprender. Y eso tiene que ver con fenómenos inflamatorios, con fenómenos infecciosos. Si yo tengo una paciente que tiene una coriamnionitis, también tiene mayor riesgo, ¿no es cierto?, de desprendimiento. Que esa inflamación dentro del útero hace que se liberen, obviamente, factores, ¿no es cierto?, asociados a la apoptosis, a la necrosis, y evidentemente hacen que la placenta se pueda desprender. Por tanto, si bien es cierto, la mayoría son causas isquémicas, que se dan en el contexto de pacientes con preeclampsia, hipertensas, diabéticas, también, nunca olvidar que las causas infecciosas también tienen un riesgo aumentado de desprendimiento. ¿Y qué otras causas pueden haber también en el contexto de nosotros? Por ejemplo, el uso de droga, el uso de cocaína, ¿ya? Pasta base, cocaína, produce, ¿no es cierto?, una isquemia en los vasos sanguíneos, sobre todo de la placenta, y puede producir un desprendimiento. Y lo otro, causas traumáticas. Por ejemplo, el clásico ejemplo de la paciente embarazada que va manejando, ¿no es cierto?, que tiene un choque, está con el cinturón le produce obviamente un traumatismo en el abdomen, y eso, aumento de presión, puede hacer que obviamente también la placenta se pueda desprender, ¿ya? ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? ¿Ya? A diferencia de la placenta previa, que dijimos que era básicamente un flujo que era más clarito, más rojo rutilante, aquí habitualmente es un poco más oscuro, porque como la placenta está más arriba, el trayecto que tiene que recorrer la sangre hasta llegar a la vagina obviamente es mayor, y por tanto se empieza a producir cambios, ¿no es cierto?, en la coloración, ¿ya? La placenta, ustedes tienen que entender que cuando la placenta se empieza a desprender, habitualmente el útero entiende que se tiene que empezar a contraer. Acuérdense, cuando una paciente tiene un alumbramiento, para evitar el tema del sangrado posterior, el útero se tiene que retraer, porque si no la paciente sangra de más. Entonces, habitualmente, cuando una placenta se desprende, esa misma sangre, ¿no es cierto?, que está en la cavidad uterina, funciona como un útero tónico y hace que de alguna forma el útero se empieza a contraer. Por tanto, son pacientes que
son sintomáticas. Habitualmente, aparte del sangrado, están con dolor. Y es un dolor que es permanente, que es persistente. No es como el dolor de tipo contracción que vimos la clase anterior, que era cólico, que va y viene. Habitualmente es un dolor que es persistente. ¿Ya? Entonces la paciente habitualmente, en el contexto de un desprendimiento, es una paciente que va a consultar con sangrado y que además va a tener dolor hipogástrico. ¿Ya? Si el desprendimiento es importante, es masivo, va a haber más sangre dentro del útero y obviamente mayor componente uterotónico va a tener, ¿no es cierto?, el útero, y por tanto son pacientes que pueden tener clínicamente una hipertonía uterina. O sea, usted le toca el útero a la paciente y el útero está como piedra y le duele a la paciente. Hipertonía uterina, ¿ya? Si evidentemente la placenta se empieza a desprender de manera considerable, obviamente esa parte de la placenta no participa en el intercambio, ¿no es cierto?, gaseosos al feto, y por tanto son fetos que caen en hipoxia, acidosis, y evidentemente puede tener algún grado de compromiso fetal. Entonces aquí ya estamos un poco haciendo una idea qué es lo que vamos a encontrar con la paciente que llega con desprendimiento. O sea, si yo tengo una paciente que sangra, que tiene dolor, le toca la guata, ¿no es cierto?, y tiene el útero hipertónico, le pongo el monitor, latidos bajos, estamos. Eso es un desprendimiento hasta que se muestre lo contrario, si con esa paciente volando a pabellón. Nada más que hacer. ¿Ya? Si el sangrado también es muy abundante, puede haber inestabilidad hemodinámica materna, y como se genera un sangrado, ¿no es cierto?, y se liberan estos factores de coagulación, también pueden evolucionar a una coagulación intravascular diseminada. O sea, puede esto quedar, la embarrada puede ser realmente un desastre, y en el contexto de emprendimiento también son pacientes que lamentablemente algunas han fallecido por lo mismo, porque obviamente hace una coagulación intravascular diseminada, o francamente el útero después no retrae bien, sangra más de la cuenta. La verdad que es bien complicado, ¿ya? Hay una definición que es como histórica, que define estos desprendimientos entre moderado y severo. Todos los desprendimientos son malos, ¿ya? Partamos de la base que esto es como las preeclampsias, no existen las preeclampsias leves, no, aquí o son moderados o severos, ¿ya? El severo tiene que ver con todo aquello que hay que interrumpir de manera inmediata, ¿ya? ¿Y qué es lo que uno tiene que interrumpir de manera inmediata en el contexto de un desprendimiento? Lo que conversamos un poco recién y que no tiene habitualmente la placenta previa. O sea, si yo tengo una paciente que está inestable hemodinámicamente, no tengo nada más que hacer. Listo, se interrumpe el embarazo. Si yo tengo una paciente que tiene una hipertonía uterina, significa que el desprendimiento es significativo. Por tanto, no tengo nada más que hacer, para afuera. Si tengo, ¿no es cierto?, un compromiso fetal, le coloco el monitor o estoy ocultando latido y estoy, ¿no es cierto?, con una bradicardia, o el monitoreo francamente es no tranquilizador o ominoso, no tengo nada más que discutir, se interrumpe. Si descarto todas esas cosas, y evidentemente es un sangrado que no es muy abundante, que no hay compromiso fetal, que no tiene hipertonía uterina, pudiésemos plantear la posibilidad de hacer un manejo expectante. Pero a esa paciente hay que tenerla ahí. Monitorización continua, quizás a lo mejor aguantar un poco más para ver si le podemos colocar corticoides, es muy chico, pero la verdad es que es muy difícil que cuando uno sospecha un desprendimiento, esa paciente aguante 3, 4, 5 semanas más. Esa es la verdad, ¿ya? Pero en estricto rigor, si no tiene criterios de severidad, pudiésemos plantear, al menos inicialmente, un manejo un poco más conservador. Entonces, doctores, si yo les tengo que dejar un mensaje por hoy día de esta presentación, es eso. Paciente embarazada, con embarazo viable, con sangrado, eso es un desprendimiento hasta que se demuestre lo contrario. Y sobre todo un desprendimiento severo. O sea, usted está viendo que tiene que esa paciente sí o sí auscultarle latido para ver si no tiene sufrimiento fetal. Tiene que ver cómo está el ciclo vital materno para ver que no tenga, ¿no es cierto?, una inestabilidad hemodinámica, ¿no es cierto? Y tengo que, obviamente, palpar el útero para ver que no tenga una hipertonía uterina. ¿Ya? Ya, entonces habíamos quedado con Montserrat. Ya, Montserrat, tire la pelota a alguien al que le caiga más mal el curso. Vamos. El Matías. Oh, Pero no me Matías. cae mal. Oh, no, pues ya le dije ya. Ya, Matías es el odiado de Montserrat. ¿Dónde está Matías? ¿Cómo se entera una de las cosas, doctor? Así son, pues, ¿ves? ¿Qué le vamos a hacer? Ya, doctor Yo soy Matías. María. Cuénteme, mire, usted que ya me imagino algo sabe de monitoreo, ¿cierto? Ya algo ha leído, algo ha visto, ¿no es cierto? Imaginémonos lo siguiente, imaginémonos el contexto. Paciente de un poquito más años, para no decir viejita, 40 años la paciente, multípara de 2, hipertensa crónica, obesa,
Usted está de General Zona en el hospital de Limache, pongamos un ejemplo aquí de la zona. Y resulta que le llega la paciente y que consulta por dolor hipogástrico y sangrado genital. ¿Ya? Y resulta que la matrona la ve al principio, la pone al monitor y usted cuando llega ve a la paciente que está con sangrado, con dolor, y usted ve ese monitoreo. Cuénteme, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué le encuentra al monitoreo? ¿Lo encuentra bonito? ¿Lo encuentra feo? ¿Qué le parece ese monitoreo? Con la información que me dio, ¿en qué edad gestacional tiene y No ha le tenido dije, embarazo antes? como 31 semanas. 31 semanas de embarazo, hipertensa crónica, ¿Cesárea 40 previa? años, tiene 2 partos vaginales de término, pero hace 15 años atrás. Ya. En el monitoreo me fijaría primero en la frecuencia cardiofetal, que esté entre A grandes 110 y rasgos, 170. Matías, ¿qué te parece a ti ese monitoreo? ¿Te lo encontráis bonito o lo encontráis feo? La frecuencia está abajo, debería estar cercana a 110, está un poco bradicárdica. ¿Ya? Y eso es bueno o Malo, malo, que tenga bradicardia. malo. Malísimo, doctor, malísimo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué le llama la atención de eso? Aparte de la frecuencia. Parece que tiene desaceleraciones tardías. ¿No es cierto? Por aquí como que está medio oscilando, ¿no es cierto? Sí. Pudiese ser eso, una desaceleración, pudiese hacer acá otra. ¿Qué le parece la variabilidad? Eh, Bueno, ustedes eh, obviamente no han pasado mucho, no han visto, pero es no importante tiene que mucha variabilidad. no No. tiene nada, doctor, tiene prácticamente cero de variabilidad. Menos de 5 latidos por minuto de diferencia, claramente. Ustedes cuando vayan a ver los monitoreos van a ver muchísimos monitoreos, pero cuando el día de mañana ustedes vean esto, doctores, asústense, pero muchísimo. Esto es un monitoreo horrible, no es feo, es horrible. ¿Ya? ¿Y por qué es horrible? Primero, porque tiene muy poca variabilidad. Cuando el monitoreo está plano, que es lo que nosotros llamamos en términos coloquiales, siempre está plano, siempre es muy malo. Si a eso yo le sumo que está en bradicardia, porque obviamente tiene por lo menos una frecuencia basal fácil por sobre bajo 110, fácil, evidentemente ya esas dos mezclas es un monitoreo tipo 3, o sea, un monitoreo ominoso. ¿Ya? Y lo tercero, si ustedes se fijan acá, porque esto es para ver los latidos, pero esto es para ver un poco la dinámica, si ustedes se fijan acá, la paciente presenta un poco de dinámica uterina, está con contracciones, y esto que está acá, esta escala que está aquí, de 0 a 100, un poco intenta representar los milímetros de mercurio, es como la presión, el tono del útero. Y si ustedes se fijan, aquí hay un tono que está aumentado. Habitualmente, este monitoreo debiese ser una cosa así, desde 0 o 10, parte de las contracciones bajan, suben, bajan. Aquí evidentemente el monitor muestra que hay un tono basal que está aumentado. O sea, tengo una paciente que está con sangrado, que tiene dolor hipogástrico, que tiene un monitoreo francamente alterado, o sea, Víctor, eso es un desprendimiento hasta que se demuestre lo contrario. Y en estos casos, la indicación siempre es interrupción del embarazo por la vía más expedita. Si una paciente no está en trabajo de parto, la tengo que operar, una cesárea. Pero si a lo mejor esa misma paciente está en un periodo de trabajo parto en expulsivo y la paciente está en segundo o tercer plano, a lo mejor puede que sea más rápido que yo le haga un forceps a la paciente o que francamente la paciente termine de pujar para que salga el bebé. O sea, aquí es, cuando uno habla de una urgencia obstétrica, la idea es que se interrumpa el embarazo por la vía más expedita. Si yo salgo corriendo con esta paciente del pabellón, puede que me demore 15, 20 minutos entre que le coloquen anestesia, entre que le coloquen la vía y todas esas cosas, y esos 15 minutos puede ser mucho tiempo, en el contexto de un feto que está hipóxico, que se está asfixiando. Y por tanto, a lo mejor, en algunos casos, si la paciente ya está en una fase avanzada de su trabajo parto, puede ser más fácil que tenga, ¿no es cierto?, un parto vaginal instrumentalizado, por ejemplo, con un forceps. Pero si obviamente la paciente no tiene pinta de que vaya a salir el parto muy luego, o francamente la paciente no está en trabajo parto, como esta paciente que tiene 31 semanas, evidentemente la interrupción es por vía alta lo más rápido posible. ¿Ya? Ya, Matías, dígame otro... Doctor, tengo una pregunta Sí. sobre este monitoreo. ¿El patrón no puede ser sinusoidal?
El sinusoidal habitualmente es más, es como, o sea, las olitas son más pegaditas, una al lado de la otra. ¿Ya? Ah, ya. Los patrones sinusoidales habitualmente son poco frecuentes de ver, y lo que reflejan generalmente es anemia fetal. ¿Ya? Pero un patrón sinusoidal sería una cosa más o menos así, olitas que van y vienen. ¿Ya? Variabilidad disminuida y olitas una pegadita al lado de la otra. Eso es un patrón sinusoidal. ¿Ya? O sea, aquí esto es un patrón, es un monitoreo claramente categoría 3, variabilidad ausente o mínima asociado a bradicardia. Y desaceleraciones probablemente que serían estas que están más o menos por acá. ¿Ya? Doc, Bien. tengo otra pregunta. Es que nos habían dicho que el monitoreo antes de las 32 semanas no era como muy útil, de que como el sistema nervioso autónomo del feto maduraba a las 32, antes Ya. podía ser que la variabilidad no fuese tan, Chuta, o sea, no fuese como marcada. Estoy tratando de buscarla, no la encuentro. ¿Dónde está usted? Ah, que tengo la cámara apagada. Ah, estoy escuchando voces, Sí. yo estoy asustado. Perdón, acá estoy. Doctora, Ya mira, aparezco, esa- solo esa- aparezco en el inicio. Paula, usted, ¿cierto? Sí. Paula, mira, esa pregunta es clásica porque uno tiene que tener presente lo siguiente. Lo que tú me dices, cuando tú hablas de monitoreo, lo que me quieres decir a mí es un registro basal no estresante, Ujú. ¿ya? Que son dos cosas distintas. O sea, de alguna forma un registro basal no estresante, lo que yo busco es la presencia de aceleraciones. O sea, es un signo del bienestar fetal. Cuando tú hablas de alguna forma de registro basal no estresante, significa que esa paciente no está con contracciones, no tiene trabajo de parto, no tiene nada. ¿Ya? Si yo un registro, porque la misma máquina yo lo puedo ocupar para muchas cosas. Entonces yo un monitoreo lo puedo interpretar en el contexto de un registro basal no estresante, que es lo que uno habitualmente le hace a una mamá, no sé, pues de rutina, cuando va a control con la matrona a las 34 semanas, ¿no es cierto?, por la razón que sea. Lo que yo busco cuando hablo de un monitoreo es la presencia de aceleraciones o no aceleraciones, que eso es lo que se denomina como reactivo o no reactivo. ¿De acuerdo? Pero eso, de alguna forma, estoy absolutamente de acuerdo que depende de la edad gestacional. Pero aquí yo no estoy buscando la presencia de aceleraciones o no. Aquí yo estoy buscando si el feto se me está muriendo o no se me está muriendo. Y creo que aquí el feto me va a avisar a las 32 semanas, como a las 36 semanas, como a las 40 semanas. O sea, una cosa, de alguna forma, es ocupar esta maquinita para hacer un registro basal no estresante, pero aquí, evidentemente, si tú tienes la presencia de desaceleraciones o una variabilidad disminuida, aquí estás hablando de otro tipo de cosas. Aquí estás hablando de un feto que francamente lo está pasando mal. Y eso es a cualquier edad gestacional. Una bradicardia es mala aunque tenga 24, 26, 28, 30 semanas. Lo que pasa es que si tú le quieres hacer un monitoreo para un registro basal no estresante, evidentemente para eso necesitas al menos unas 32 semanas. ¿Para qué? Para que te aparezcan las aceleraciones. Yo, por ejemplo, a un monitoreo que le hago una guagua de 30 semanas, que en el caso de acá, ¿no es cierto? Lo que siempre va a ser anormal, es que la guagua desacelere. Siempre. Nunca va a ser normal que la guagua desacelere. Nunca va a ser también normal que una guagua tenga bradicardia. Nunca. Bajo ningún contexto, de ninguna forma, en cualquier embarazo, nunca. Pero si yo estoy pensando que en un bebé le quiero hacer un monitoreo porque es como de rutina, ¿no es cierto? Y lo que voy buscando es una reactividad para interpretarlo en el contexto de un registro basal no estresante, ahí sí estoy absolutamente de acuerdo que yo necesito un mínimo de número de semanas. Pero aquí, doctora, aquí lo que estamos buscando es signos de hipoxia o eventualmente de sufrimiento fetal. Y eso ocurre, créame, a cualquier edad gestacional. Ya. Yo entiendo que es difícil poder asimilarlo, pero créame que usted después lo va a entender. Porque depende un poco de la circunstancia que yo le coloque el monitor a una paciente. ¿Ya? O sea, dicho en términos ya extremadamente simples, si yo le coloco el monitor, claramente este monitoreo no es reactivo. Y más que eso, no es reactivo, sino que es francamente ominoso, porque evidentemente tiene signos de que hacen pensar que el feto esté sufriendo algún grado de hipoxia o acidosis. ¿Ya? Entonces, habíamos quedado con Matías, ¿cierto? Ya Matías, ese es un nombre del que le caiga más mal. Ya, no es que caiga mal, pero me aparece acá Rosario. Ya Rosario, el peor enemigo de Matías. ¿Dónde está Rosario? Aquí. Ya, doctor. Entonces, mire, aquí tenemos otro monitoreo. Estas son cosas de la vida cotidiana nuestra, ¿no? Lo que callamos los ginecólogos, se llama este programa.
Entonces imagínense lo siguiente, el mismo ejemplo, usted llega, está la paciente, la llaman, doctora, mire, una paciente viene con 30 semanas, viene sangrando, y usted llega y se encuentra con esto, con esta sorpresa. Cuénteme, ¿qué le parece ese monitoreo? Ya, también ¿O cómo lo interpretaría usted? se ve mal porque cae primero desde una frecuencia como de 140 a una de 60, súper rápido, entonces el feto está bradicárdico. Perfecto. Y ¿Cómo también está el tono? ¿Cómo está el tono del útero? está aumentado, Aumentadísimo, ¿cierto? el tono uterino y la variabilidad se ve como disminuida también. Quizás me queda la duda si podría ser como también ese patrón un poco sinusoidal, porque tiene como esa forma así. Doctor, olvídese el patrón sinusoidal porque probablemente no lo va a ver nunca, así que olvídese eso. Ya. No Pero igual existe. tiene la variabilidad disminuida. Y Ya. no veo que acelero o desacelero en realidad. O sea, si yo mido este monitoreo Rocío, aquí yo lo puedo dividir como en dos etapas. Ujú. Hasta aquí, que serían, no sé, los primeros, probablemente casi 10 minutos de monitoreo, la cosa se veía como bien. 140 latidos por minuto, el útero se estaba un poco contrayendo, ¿no es cierto? Había actividad del útero, y hasta aquí. Aquí hay claramente un punto de inflexión. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Por un lado, los latidos en picada. Empiezan a caer 140, 120, 100, 90, 70, y por otro lado, el tono uterino empieza a subir. O sea, ¿qué es lo que me dice este monitoreo? Que la placenta se me está desprendiendo, pero así, súbitamente. O sea, es un monitoreo horrible. Aquí tenemos que salir, pero corriendo con la paciente. ¿Por qué? El útero sigue aumentado del tono, tiene un desprendimiento con hipertonía uterina claramente, probablemente esa paciente clínicamente está muriendo de dolor o está con mucho dolor, y aparte de todo, tengo los latidos que van pero en caídos, o sea, esa guagua se está asfixiando. Y probablemente estos latidos que están acá, que son como en 60, probablemente sean latidos maternos. ¿Se fija que aquí como que se estabilizó? O sea, probablemente son latidos maternos. Aquí la guagua se murió. Y créanme que esto es algo que a todos los obstetras nos ha tocado ver. Por eso, que cuando tenga una paciente que está con sangrado, mientras esté sangrando, usted por nada del mundo le va a sacar el monitor. Nunca. Porque puede que a lo mejor aquí la cosa haya estado bien, pero de un momento para otro, doctores, aquí pasan 20 minutos y la cosa sonamos. Muerte fetal, óbito fetal, desprendimiento, ¿ya? Cesárea de urgencia. ¿Se fija? Entonces, este es un ejemplo que remarca el hecho de que cuando tú tienes una paciente que está con sangrado en el cual estás sospechando que tenga un desprendimiento, o todavía no tienes muy claro por qué sangra, usted jamás le saque el monitor. Porque esto puede cambiar de un momento para otro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Seguimos entonces. Entonces, hablamos de placenta previa, hablamos de desprendimiento, que es como dentro de todo una de las cosas más graves y lo que tenemos que siempre descartar. Otra Doctor, cosa, dígame. tenía una duda. Cuando nos encontramos con monitoreo así y estamos de médico general de zona súper lejos, ¿qué hacemos? ¿Lo derivamos o hacemos que tenga el parto de la manera más expedita, como había dicho? Ya. Depende un poco de qué es lo que tú defines como lejos. No sé, como a 1 hora de un hospital de referencia. Ya. Tú tienes que tener presente siempre lo siguiente, doctor. Tú tienes que tener dos cosas muy claras. Primero, tus tiempos de derivación. ¿Cuánto yo me demoro en un tiempo relativamente razonable en trasladar a la paciente? Y segundo, ¿qué cosas tú puedes hacer y qué cosas no puedes hacer en tu hospital? Ya. Si tú en tu hospital tienes la capacidad de darle anestesia a una paciente y tienes la capacidad de operar una cesárea, bajo este escenario, tienes que hacerlo. Ya. Estás obligado a hacerlo. Si tú me dices que esa paciente, de alguna forma, se va a demorar 1 hora, pero tú de verdad no tienes cómo operarla porque en tu hospital no hay un pabellón, no hay nada, tendrías que trasladarla, pero evidentemente si tú trasladas a esta paciente, tenés que tener súper claro que cuando la paciente llegue al hospital, probablemente la guagua se nos murió. Ya. Llegue con un óbito. ¿Ya? O sea, lo ideal ojalá es que esa paciente al menos tú la derives hemodinámicamente estable. Ya. ¿Ya?
Por último, si la guagua se muere, no es culpa tuya. Tú eres un médico, ¿no es cierto? El hospital no funciona así, no tienes pabellón, no tienes anestesista, o no hay nadie que esté capacitado en hacerlo. Por último, ya es un problema logístico, ¿ya? Muy bien. Ojalá nunca te toque eso, porque evidentemente, si tú me preguntas a mí, bueno, si yo, que sé más o menos para dónde va este asunto, me tengo que demorar 1 hora en mandar a esa paciente, yo tengo absolutamente claro que cuando llegue la paciente al otro lado, lo más probable es que llegue con la guagua muerta. Esa es la verdad. Pero también es cierto que si no puedes hacer nada más, porque no puedes hacer nada más, bueno, derívalo con suero, con oxígeno, por lo menos preocúpate que la mamá llegue lo más, en las mejores condiciones posibles. Ya, por último, si después hay un problema ahí, bueno, desde el punto de vista médico-legal, no tenías más que hacer, no puedes hacer más. Si en tu hospital existe la posibilidad de operar a una paciente de cesárea de urgencia, créeme que esta paciente tendría que operarla sí o sí. No habría ninguna posibilidad que pueda trasladar a una paciente así. Ninguna. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Sí, gracias. Bien. Entonces, el otro gran cuco de las causas de sangrado es esto, la rotura uterina. O sea, el útero literalmente se rompe, ¿ya? En términos académicos bonitos, es una solución de continuidad de la pared del útero, ¿ya? Y habitualmente el útero se rompe porque existe una cicatriz en el útero, ¿ya? Que eso puede ser el contexto de una cirugía uterina por miomas, por cesáreas, por lo que sea, o eventualmente ser una rotura uterina primaria en el cual no hay ninguna cicatriz y el útero espontáneamente se rompe. Habitualmente la mayoría son secundarias, o sea, se dan en el contexto de una cicatriz en el útero. Yo personalmente jamás me ha tocado ver rotura uterina, nunca he visto una rotura primaria, o sea, en el contexto que no haya una mamá que no haya tenido una cirugía previa. Por tanto, siempre cuando uno habla de rotura uterina, siempre tengo que buscarlo, sospecharlo en pacientes que tengan alguna cirugía uterina, sobre todo antecedentes de cesáreas en embarazos anteriores. Y también se define básicamente si esta rotura es completa o no. O sea, tú tienes que pensar que la pared del útero está compuesta por varias partes. La parte, ¿no es cierto?, más gruesa es el miometrio, pero por sobre el miometrio está la serosa, el peritoneo. Por tanto, a veces puede ser que a lo mejor la musculatura del útero esté, ¿no es cierto?, rota, ¿no es cierto?, abierta, pero si hay cobertura de peritoneo, eso se considera como una rotura incompleta. Por otro lado, puede que se rompa toda la pared del útero y evidentemente el feto puede salir completamente hacia la cavidad abdominal y quedar fuera del útero. Entonces se define básicamente según su origen en primaria o secundaria y según, ¿no es cierto?, la presencia o no de una cobertura en completa o incompleta. ¿Ya? Entonces, como le dije al principio, la mayoría de las veces se da el contexto de cicatrices, pero igual está descrito que puede ser en úteros que no tengan cicatrices. Habitualmente, ¿cuáles serían los factores para ese grupo de pacientes? Los partos instrumentales, por ejemplo, un forceps demasiado mal hecho, o eventualmente un cristeller excesivo, ¿no es cierto?, cuando uno lo aprieta un poquito el fondo del útero de la mamá a través de la guatita, o presentaciones de trabajo de parto distóxicas, ¿no es cierto?, por ejemplo, una extracción empodálica pudiese ser también una causa, o una dosis exageradamente grande de oxitocina. Está descrito en versiones externas también, pero estamos hablando de cosas aquí muy raras. Como digo, la mayoría de las veces uno sospecha en el contexto de una cicatriz del útero. Entonces, si el día de mañana usted tiene una paciente que tiene 1, 2, 3 cicatrices uterinas previas y con consulta por metrorragia, ok, siempre vamos a pensar que puede ser un despedimiento, pero aquí al tiro se me tiene que venir a la mente, opa, puede ser también una rotura uterina. ¿Ya? Y generalmente la rotura uterina se produce en el contexto de una mamá que empieza con dinámica, que está con contracciones. Por tanto, la rotura uterina, más que una causa anteparto, es como ya entrando al intraparto, ¿ya? O sea, una paciente que ya está con contracciones. Acuérdense que una cicatriz uterina no contraindica un parto vaginal posterior, pero ya con 2 o más, habitualmente ese riesgo es mayor, ¿ya? Si bien es cierto, ustedes pueden ver la literatura que a lo mejor en muchos lugares con 2 cicatrices uterinas también todavía se permite un parto vaginal. La verdad es que la realidad chilena somos un poco más miedosos en ese sentido, y la verdad es que ya con 2 cicatrices para arriba asumimos que el riesgo de rotura, si bien es cierto todavía es bajo, ya se considera significativo, así que habitualmente con 2 cicatrices para arriba, habitualmente contraindicamos el parto vaginal. ¿Ya? ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? Habitualmente la rotura uterina es brusca, es de inicio súbito, ¿ya? Y como el útero se rompe, evidentemente eso produce dolor. ¿Por qué? Porque aparte tienen que pensar que ese sangrado sale, se exterioriza y produce irritación del peritoneo. Por tanto,
hay obviamente un cuadro clínico que es parecido obviamente a un tipo, ¿no es cierto?, peritonitis del punto de vista obstétrico, ¿ya? Como el útero sangra, porque lo que sangra es el útero, esa sangre que teóricamente debiese ir a la placenta, debiese ir a oxigenar el feto, se pierde. Y por tanto hay menor irrigación hacia la placenta y por tanto también menor intercambio gaseoso. Por tanto, aquí también una de las cosas que ocurre concomitantemente es la presencia de un sufrimiento fetal. Tengo a la paciente conectada a monitores y tengo esos monitoreos horribles que vimos recién, que me hacen sospechar obviamente un compromiso fetal. Evidentemente aquí hay sangrado, habitualmente es un sangrado abundante porque el útero, acuérdense que el útero está muy irrigado durante el embarazo, y por tanto, ¿no es cierto?, si el útero empieza a sangrar, la cantidad de sangre que se pierde es muy alta. Antiguamente, cuando uno ve la semiología de la obstetricia dentro de todo, decían que esta cosa uno la podía sospechar cuando tú tenías una paciente en trabajo de parto, ¿no es cierto?, la habías tactado, por ejemplo, y estaba con, no sé, 4 o 5 centímetros, tú le palpabas la cabeza a la guagua, y de repente la paciente empieza con dolor, empieza con sangrado, y tú la vas a tactar y no le encontráis la cabeza a la guagua. ¿Por qué? Porque la cabeza ya no está dentro del útero. Puede que haya sido exteriorizada a través, ¿no es cierto?, de la rotura del útero. Por tanto, la detención del trabajo de parto era una de las cosas que hacían sospechar que una paciente pudiese tener una rotura uterina. Y lo otro es que como el feto sale del útero, parcial o totalmente, puede existir una palpación fácil de las partes fetales, o sea, bajo la piel prácticamente de la madre, porque evidentemente el feto ya está fuera del útero de la mamá y obviamente no tiene esta cobertura, ¿no es cierto?, que lo aislaba, ¿no es cierto?, del resto del abdomen materno. Entonces, si uno tuviese que definir un poco y resumir, ¿cuándo sospechamos rotura uterina? En contexto de una paciente con cicatrices uterinas previas, sobre todo cesáreas, que se presenta con sangrado, en el contexto de una paciente que está iniciando un trabajo de parto, o sea que ya tiene contracciones uterinas. Si tengo eso, evidentemente siempre voy a tener que sospechar de una rotura uterina. Y la rotura uterina, doctores, es catastrófico, ¿ya? Como les comentaba al principio, ese útero sangra. Y esto es algo que probablemente todos los obstetras nos ha tocado ver alguna vez, ¿ya? Créanme que eso es el útero. Y eso que está ahí abierto, que pareciera como si fuese la boca de un pez, eso no debiese existir, eso debiese estar cerrado. Y eso probablemente es la histerografia, que es la herida, ¿no es cierto?, de la cicatriz anterior. Todo eso se abrió. Como el útero es un músculo tan fuerte que produce contracciones tan vigorosas, si yo provoco, ¿no es cierto?, una abertura en el útero mismo, el feto va a salir para afuera. A mí personalmente me ha tocado 3 casos de rotura uterina, en los cuales habían 2 que eran cubiertas con peritoneo, se alcanzamos de alguna forma todavía a salvar un poco el tema del feto, y el tercero, un feto que estaba, uno entraba a la cesárea, veía esto, y tú dices, aquí ¿dónde está la guagua? ¿Dónde está el feto? El feto está arriba, al lado del hígado. Ahí por ahí andaba la guagua, ¿ya? Y evidentemente un feto que lamentablemente falleció. Entonces, cuando uno tiene la sospecha de una rotura uterina, eso es, doctores, cesárea de urgencia. A menos que, lo que comentamos recién, que sea francamente mucho más expedito sacar el feto en el contexto de un trabajo de parto avanzado, en el cual estemos hablando de un segundo, tercer plano, hacer un force, lo que sea. Pero en el resto de las otras causas, en el cual yo asumo que interrumpir el embarazo me va a demorar al menos más allá de 15 a 20 minutos, evidentemente tengo que interrumpirlo por una cesárea, ¿ya? Y créanme que reparar esto es extremadamente difícil. O sea, una paciente que tiene una rotura uterina también tiene un riesgo extremadamente alto de que finalmente esto termine en una histerectomía obstétrica, o sea, un desastre por donde se lo mire. Entonces siempre, doctores, alto nivel de sospecha, paciente con cicatrices uterinas, con dolor, con sangrado, con monitoreo feo, listo. Eso es también, puede ser un desprendimiento, estamos de acuerdo, puede ser una rotura uterina, da lo mismo, lo vamos a diferenciar en el intraoperatorio, pero esa paciente hay que operarla ya. ¿Ok? Y lo otro que se me había olvidado comentarles con respecto al desprendimiento, es que este coágulo, ¿no es cierto?, que está de alguna forma dentro del útero, puede hacer que el útero también evolucione lo que se llama un útero de Cuvalier. Si ustedes leen, ¿no es cierto?, la literatura relacionada con el tema de desprendimiento, se dan cuenta que el útero Cuvalier es una complicación del desprendimiento en el cual como que la sangre que está dentro del útero va infiltrando la misma pared del útero. Y por tanto esa sangre que infiltra la pared del útero hace que la musculatura del útero no se contraiga bien.
Entonces son pacientes que cuando uno las opera, sale el útero y el útero no contrae, porque el útero está infiltrado completamente como un útero morado. Se fijan que aquí hay un útero rosado, tiene un buen color dentro de todo, el resto es como si fuese un hematoma grande de todo el útero. Y evidentemente ese útero no retrae bien, y desafortunadamente tiene un riesgo alto también de que haya que hacer una histerectomía obstétrica, sobre todo si eso se demora. Si yo no soy capaz de diagnosticar un desprendimiento pronto, una de las cosas que puede ocurrir es que obviamente el feto se muera, y otra vez que te puede ocurrir también es que evolucionemos a un útero Cuvelier, y eso significa que obviamente el útero también se puede perder. ¿Ya? Este es un cuadrito resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, de las causas que son dentro de todo como más importantes y más graves de sangrado, y resume lo que hemos hablado hasta ahora, cómo es de alguna forma el cuadro clínico, qué cosas yo tengo que ir dirigidamente a buscar. Recuérdense que el desprendimiento es la causa dentro de todo más grave, porque es lo más frecuente dentro de lo malo. Sangrado, ¿no es cierto?, rojo oscuro, habitualmente, con un útero hipertónico, con paciente con dolor, y que habitualmente el monitoreo tiene algún grado de sospecha de sufrimiento fetal. La placenta previa, acuérdense que el sangrado habitualmente es rojo, no es tan abundante, habitualmente no produce, ¿no es cierto?, compromiso fetal, y generalmente es recurrente. ¿Ya? Y la rotura uterina, básicamente una forma de presentación parecida al desprendimiento, probablemente más súbita, más aguda, que habitualmente está en el contexto de una paciente que está iniciando trabajo de parto, ¿no es cierto?, y que tiene factores de riesgo, sobre todo, que me digo que tenga cicatrices uterinas. ¿Ya? ¿Qué otras cosas pueden manifestarse como sangrado? Una rotura prematura de membranas también. Acuérdense que el amnios tiene una capa que es vascular, ¿ya? Son vasitos chiquititos, a veces si esos vasos se rompen, sangran y puede producirse algún grado de sangrado. Generalmente aquí el sangrado un poco más rosadito, es como mezcla de agua con un poco de contenido hemático, no tiende a ser tampoco tan abundante como en el contexto de un desprendimiento, en una rotura, pero habitualmente puede presentarse así. O sea, también, dentro de las cosas que yo tengo que descartar, una paciente que sangra, es ver cómo está el estado de las membranas y eventualmente hacer una ecografía para ver la cantidad de líquido amniótico que tiene ese feto. ¿Ya? Aquí obviamente siempre especuloscopía, acuérdense que todas las pacientes que sangran le vamos a hacer una especuloscopía, habitualmente lo que uno ve en rotura prematura de membrana es, como digo, este flujo medio acuoso, medio hemático, y pudiésemos hacer test adicionales, ustedes ya van a estudiar cómo se diagnostica la rotura prematura de membranas, pero obviamente hay algunos test que nosotros también podemos ocupar para confirmar el diagnóstico. ¿Ya? Y esto que también ya es mucho más raro, pero que también puede ocurrir, es lo que se llama la rotura de vasa previa, que generalmente también se da en el contexto de pacientes que están ya entrando a trabajo de parto o que están en trabajo de parto. ¿Qué significa la vasa previa? Es cuando el cordón se inserta de manera velamentosa. ¿Qué significa velamentosa? Que va como en la periferia de la placenta. Imagínense que yo tengo un plato, acuérdense, la placenta es como un plato, el cordón umbilical habitualmente se localiza en el centro, o sea, llega acá, ¿no es cierto? Y ese cordón empiezan a aparecer los vasos y se empiezan a ramificar, ¿ya? Yo les voy a presentar el caso de la vida real, como les comentaba al principio, lo que callamos los ginecólogos. Miren eso. Se fijan que no tiene nada que ver con lo que vimos recién. O sea, aquí yo estoy esperando que en una placenta normal el cordón umbilical se inserte ahí, ¿no es cierto?, al medio o en alguna parte. Se fijan que aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que el cordón umbilical como que se empieza a disgregar sus vasos a través de la placenta, y son los vasos que separadamente llegan al parénquima. Imagínense que yo en un trabajo de parto, cuando la paciente rompe membrana, yo le hago un cortecito aquí. Sangra. Y eso es lo que está descrito habitualmente en la literatura de la vasa previa, que cuando tú le vas a hacer una rotura prematura o una rotura artificial de membranas, un RAM, o la paciente sola rompe membrana, empieza a sangrar mucho. Cuando eso ocurre, uno sospecha una rotura de vasa previa. ¿Ya? Como esta sangre que va a la placenta no llega a la placenta, va a haber obviamente compromiso fetal. O sea, va a ser una paciente que está en trabajo de parto, que rompe membranas, que súbitamente empieza a sangrar, y el monitoreo se me empieza a echar a perder. Todo concomitante, eso hace sospechar que puede ser, ¿no es cierto?, una rotura de vasa previa. Como hay compromiso fetal, interrupción del embarazo por la vía más expedita. ¿Ya? Doc, Dígame. ¿no se puede esto diagnosticar en la ecografía previa? Sí, definitivamente, pero no es un diagnóstico fácil. No es un diagnóstico, pero sí. De hecho,
nosotros, por ejemplo, en el FRIQUE, dentro de los informes que nosotros tenemos, está donde se inserta el cordón umbilical. ¿Ya? Y si es una vasa previa, o inserción velamentosa, o periférica, lo que sea, pero sí, debiese uno intentar siempre esto diagnosticarlo antes, porque si yo lo diagnostico antes, evidentemente a esa paciente la tengo que operar, ojalá antes de que inicie el trabajo parto. Porque si Pero no, va a tener que puede salir corriendo. puede que no se diagnostique antes. No, esta paciente, por ejemplo, no se diagnosticó, evidentemente Ah, no. ya. ¿Ya? A veces son pacientes que igual, son pacientes que se le hace la ecografía, a veces a edades gestacionales muy grande, entonces el mismo feto tapa mucho, ¿no es cierto?, la localización de la inserción del cordón. Pero en estricto rigor, si uno es un buen ecografista, debiese tratar de diagnosticar esto antenatalmente. ¿Ya? Ya. Bien. Y como todo en la vida, puede que a lo mejor no encontremos nada, ¿no es cierto? Puede ser una paciente que sangre, no me parece que es un desprendimiento, la paciente no está con hipertonía uterina, tiene un monitoreo normal, le hago una ecografía, tiene líquido normal, tiene una placenta alejada del orificio cervical interno, por tanto, como toda la vida, puede que sea una causa idiopática, y los gringos, como les gusta colocar nombre a todas las cosas, le colocaron a esto ABUO. ¿Ya? Ahí están por las siglas en inglés, sangrado antenatal de origen desconocido. ¿Ya? Es una causa importante también, se dice que más o menos un 50% incluso de las hemorragias antepartos no vamos a encontrar una causa. Puede complicar hasta un 6% de todos los embarazos, pero definitivamente es un diagnóstico de exclusión. O sea, yo siempre tengo que ir a descartar todas las otras cosas. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer un estudio, no porque la paciente llegue y no me parezca nada, necesariamente yo voy a descartar que exista alguna otra causa concomitante, tengo que hacer el estudio completo, pero para que ustedes sepan que hay una posibilidad importante que finalmente no encontremos ninguna causa. Y aunque no encontremos ninguna causa, algo igual hay, algo pasa, por algo sangra, ¿ya? Y se ha visto que este grupo de pacientes igual tiene mayor riesgo de parto prematuro, de hemorragia postparto, de compromiso fetal, de inducción de parto, ¿no es cierto? Incluso de muerte fetal. O sea, independiente de que a lo mejor yo no encuentre ninguna causa, esta paciente yo no la puedo dejar en el aire. Igual la tengo que citar a control en el policlínico, hacer una ecografía en un par de semanas, porque por algo sangra, por algo sangra. Y dentro de esas causas, por las cuales a lo mejor una paciente puede sangrar, también está descrito la asociación con una infección intrauterina. Acuérdense que comentamos al principio, sobre todo el tema del desprendimiento, un fenómeno inflamatorio, infeccioso, puede producir un sangrado, ¿ya? Entonces, en este grupo de pacientes, en el cual nosotros no encontramos ninguna causa, pudiese ser beneficioso hacer una amniocentesis para descartar una infección intramniótica, ¿ya? Te dice que más o menos de este 50% de causas que no se reconocen, un día un 15% pudiese ser en el contexto de una infección intrauterina. Y aquí probablemente vamos a tener la misma discusión, doctores, que con el respecto al parto prematuro. ¿Qué tan útil es nuestra amniocentesis con nuestros humildes marcadores, con nuestra humilde glucosa, nuestro humilde leucocito, con nuestro humilde cultivo corriente? También, evidentemente, es buscar y ser capaz de reconocer un porcentaje muy chiquitito de todos los casos y de todos los microorganismos que puedan producir. Si nosotros tuviésemos, evidentemente, mejor laboratorio, quizás pudiésemos sacarle más rendimiento, pero para que ustedes sepan que, de todas formas, si nosotros no encontramos una causa evidente, es recomendable en estos casos hacerle una amniocentesis, sobre todo si son edades gestacionales chiquititas. Lo mismo que comentamos con el parto prematuro, si yo tengo un SPP de 25, 26 semanas, puede ser que evidentemente la causa sea una causa infecciosa, inflamatoria que provoque el parto prematuro. Aquí el concepto es el mismo. Si tengo 25, 26 semanas no encuentro ninguna causa, a veces puede ser que la causa sea una infección intrauterina. Y si tengo una infección intrauterina, esa paciente a lo mejor a largo plazo puede evolucionar a un desprendimiento, puede evolucionar a un parto prematuro, puede evolucionar a una rotura prematura de membrana. Como digo, siempre hay algo. Cuando usted ve una paciente que sangra, por algo sangra. Así que nunca la pierdan de vista. ¿Ya? Bien, y un poco para resumir todo lo que hemos hablado, vamos a hablar de un enfrentamiento y una propuesta de manejo, asumiendo siempre cuáles son las causas más importantes, cuáles son las causas más graves y qué cosas obviamente yo tengo que priorizar. El primer concepto, doctores, si yo tengo una paciente que sangra, como toda la vida, si tú sangras, lo primero que tienes que ir dirigidamente a ver es cómo está el ciclo vital materno. Siempre. O sea, si bien es cierto aquí,
hay dos pacientes, porque es una paciente embarazada, más el feto, para nosotros siempre la madre va a estar por sobre el feto. O sea, yo primero me tengo que ir a ver cómo está la mamá. Si la mamá está hemodinámicamente inestable, tengo que estabilizarla. Con el ABC, CDA, no sé en qué va la cosa ahora, BCA, no sé cuánto va, pero eso, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Fluidoterapia, suero fisiológico, coloide, lo que tengan, estabilice primero a la paciente. Si la paciente está hemodinámicamente estable, lo que yo tengo que hacer, una vez estabilizada la paciente, es interrumpir el embarazo. No tengo nada más que hacer. ¿Ya? Si obviamente la causa es una causa obstétrica, si la paciente está sangrando porque tiene, no sé, pues tiene una laceración vaginal, que es raro que le provoque una inestabilidad hemodinámica, pero obviamente si la causa que yo estoy pensando es obstétrica, yo tengo que interrumpir el embarazo frente a inestabilidad hemodinámica. Nada más que discutir. Si la paciente está hemodinámicamente estable, ¿ok? Yo paso al segundo paciente, que básicamente es el feto. Por tanto, yo tengo que ir dirigidamente a ver cómo están los latidos y cómo está el tono uterino. Porque yo tengo latidos alterados en el contexto de una paciente que sangra y que tiene un tono uterino aumentado. ¿Eso qué es lo que es, doctores? Es un desprendimiento. Es un desprendimiento. Por tanto, aquí también, si yo tengo positivo cualquiera de los dos, hasta ahí nomás llegamos, se interrumpe el embarazo por la vía más expedita. Nada que hacer. ¿Ya? Si tengo latidos normales y tengo tono uterino normal, puedo seguir avanzando. La idea es tratar de buscar cuál es el origen. ¿Ya? Por tanto, la primera aproximación sería hacerle una especuloscopía, ¿no es cierto?, para ver efectivamente si sangra de adentro del útero y cuánto sangra. ¿Ya? Evidentemente una paciente que está con sangrado y el sangrado es significativo, o sea, en términos simples pareció una regla o francamente más abundante que una regla habitual, yo a esa paciente la tengo que hospitalizar, no la puedo mandar para la casa. ¿Ya? Y ya le remarqué, ante signos clínicos de inestabilidad hemodinámica o sufrimiento fetal, interrupción inmediata. Nada que conversar. A pabellón. Puede que sea un desprendimiento, puede que sea una rotura, no lo sé, pero es grave la cosa. Tengo que interrumpir el embarazo. ¿Ya? Es un recuerdo ahí, lo que hablamos recién un poco del manejo de la reanimación, un poco del manejo hemodinámico. Ahí están, acuérdense todos los recuentos de glóbulos rojos, cuánto aporta, cuántas plaquetas, ahí para que lo tengan de ayuda en memoria. ¿Qué hacemos después? O sea, asumimos que una paciente que sangra, pero que no tiene hipertonía, que tiene latidos normales, que está con hemodinámica normal, ok, esa paciente yo la voy a hospitalizar en preparto. ¿Por qué? Porque comenzamos recién, que la paciente ahora esté bien, no significa que en 10, 15 minutos más va a estar igual. Por tanto, yo la tengo que tener muy vigilada, así que hospitaliza en su preparto, ¿no es cierto? Ciclo seriado, vital materno, porque puede que a lo mejor la paciente ahora esté bien, pero puede que se descompense hemodinámicamente, así que ojalá presión horaria, por lo menos. Mientras esté sangrando, monitorización electrónica continua, no le quite el monitor mientras la paciente siga sangrando, ¿ya? Toma el examen, evidentemente toma el hemograma, coagulación, grupo RH, PCR, pensando obviamente en que la puede operar, y lo otro buscando también causas de la metrorragia. Haga una ecografía, ¿qué es lo que busca dirigidamente la ecografía en estos casos? Ver la localización de la placenta, descartar que no tenga una placenta previa. Ver el líquido amniótico, acuérdense que también puede ser concomitante, ¿no es cierto?, el contexto de una RPM, así que a lo mejor puede también encontrar líquido amniótico disminuido. Si tengo una paciente que sangra un poco, un flujo medio hemático o acuoso, y le encuentro poco líquido, evidentemente eso me hace sospechar que haya sido una RPM. Y lo otro, doctores, también, que no les comentaba antes, pero que también es siempre bueno descartar, es siempre hacer una cervicometría. Acuérdense que la paciente cuando están iniciando trabajo de parto, la paciente sangra, la paciente que tiene un parto sangra. Cuando el cuello se empieza a cortar, se empieza a dilatar, la paciente sangra. Cuando una paciente pierde el tapón mucoso, sangra también un poco. ¿Ya? Entonces, nunca está de más medirle el cuello del útero a estas pacientes, porque a lo mejor puede ser que se dé en contacto una paciente que está con SPP o que francamente esté iniciando trabajo de parto. ¿Ya? ¿Qué otro concepto? Si la paciente, ¿no es cierto?, usted la está hospitalizando porque piensa que la cosa se va a complicar, por tanto tiene riesgo de parto prematuro y iatrogénico, porque puede que a lo mejor la termine operando porque está pensando que tiene un desprendimiento y tiene menos de 35 semanas, tiene que colocarle corticoides, siempre. ¿Ya? Lo repetimos hasta el cansancio y la vez anterior. El beneficio de los corticoides entre las 24 y 34 semanas es altísimo.
Por tanto, ojalá nunca ningún feto nazca entre las 24 y 24 semanas sin corticoide administrado. Por lo tanto, si usted está preocupándose por esta paciente, colóquele corticoide porque es una posibilidad de que haya que interrumpir el embarazo de manera iatrogénica en el corto plazo, ¿ya? Y esto ya, obviamente, ya es más de especialidad. Si obviamente no encontramos ninguna causa, ecografía normal, examen físico también normal, pudiésemos plantear la posibilidad de hacer una amniocentesis para descartar infección intraamniótica en el contexto de una metrorragia idiopática. Y lo otro también, doctores, nunca se olviden que pacientes que son RH negativo no sensibilizadas, en el cual tienen una metrorragia importante, usted tiene que dejarle la gamma globulina, ¿no es cierto?, anti-D para prevenir la sensibilización, siempre, ¿ya? Así que eso, el mensaje, como les decía, doctores, va a ser súper majadero. Paciente, segunda mitad del embarazo, que consulta por sangrado, eso es un desprendimiento hasta que se demuestre lo contrario. Sobre todo, acuérdense siempre, el desprendimiento tiene factores de riesgo, sospecharlo siempre de pacientes que tienen hipertensión, diabetes, o está en el contexto de una restricción de crecimiento, o está en el contexto de una preeclampsia. Una preeclampsia que sangra, doctores, eso es un desprendimiento hasta que se muestre lo contrario. O sea, siempre acuérdense de los antecedentes. Los antecedentes, los factores de riesgo, a ti te dan la sospecha, lo primero que tú vas a ir a pensar. Así que acuérdense siempre de eso. Si aparte la paciente tiene dolor, tiene hipertonía uterina, tiene un monitoreo feo, con mayor razón, eso es un desprendimiento, ¿ya? Si usted descarta que es un desprendimiento, vaya avanzando de a poco. Le hace la especuloscopía, ¿no es cierto? Le hace una ecografía, bueno, y va buscando las otras causas, ¿ya? Evidentemente, si usted no tiene ginecología, no tiene especialista y está como médico general, estabilice a la paciente, ¿no es cierto? Y si está en buenas condiciones, la deriva. No se quede con ella porque no tiene mucho más que hacer. Esa paciente, obviamente, mientras esté con sangrado, tiene que estar en un hospital relativamente grande, con anestesia, con pabellón, con neonatología. Así que usted, por último, si está estable, tranquilamente, la estabilizó o francamente siempre estuvo con la hemodinamia normal, por último, coloque la primera dosis de corticoide, ¿no es cierto? Y la deriva, ¿ya? Pero obviamente, insisto, primero descartar causas extremadamente graves, siempre descartar desprendimiento frente a una metrorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿ya? Preguntas, dudas. ¿Quedó clarito? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Estamos? Hicieron la prueba esta sí que estaba fácil, pues ya está el colmo de la facilidad, ¿o no? No subieron ninguna prueba. Ah, no han dicho la prueba todavía. O sea, es que no está en el portal. Ya, bueno, todas las preguntas que yo hice del quiz están basadas en la presentación, así que si alguien estuvo relativamente despierto en la presentación, debiese sacarse un 7. Y si no, hágase ver. ¿Ya? Ya, doctores, eso. No sé cuándo nos veamos nuevamente, así que si no, lo esperamos ahí cuando pase el temblor, cuando pase la pandemia. Nos veremos, ¿ya? ¿Estamos? Gracias, doctor. Listo. Vale, Chao, gracias. chao. Gracias, Doc. Gracias. Muchas gracias. Ya.